¿Cómo es posible que el odio más antiguo del mundo siga vivo hoy? Su raíz es mucho más profunda, más antigua, más peligrosa. Desde los imperios antiguos hasta los pogromos medievales, desde la Inquisición hasta los campos de exterminio, esta es la historia de un odio que atravesó religiones, culturas y siglos, y que nunca desapareció. Quédate, porque entender el antisemitismo no es mirar al pasado, es abrir los ojos al presente. Imagina que caminas por las calles de Berlín en 1933, de Córdoba en 1391 o de Alejandría en el siglo I. En cada uno de estos lugares y épocas tan distantes entre sí, encontrarías algo en común: el odio hacia los judíos. ¿Cómo es posible que un prejuicio haya sobrevivido a imperios, revoluciones y el paso de milenios? Esta es la pregunta que nos lleva a explorar el antisemitismo, considerado por muchos historiadores como el odio más antiguo del mundo. El término antisemitismo es relativamente nuevo, acuñado en 1879 por Wilhelm Marr, un agitador político alemán que buscaba dar un aire científico y racial a lo que hasta entonces se conocía como antijudaísmo. Marr quería distinguir su odio moderno, basado en teorías raciales de las antiguas persecuciones religiosas. Sin embargo, la realidad que describía era antigua, un rechazo sistemático hacia los judíos que ha adoptado múltiples formas a lo largo de la historia. Para entender por qué el antisemitismo ha persistido por más de 2000 años, debemos reconocer su naturaleza camaleónica. Como un virus que muta para sobrevivir, el antisemitismo ha encontrado diferentes justificaciones según la época: religiosas en la Edad Media, económicas durante crisis financieras, políticas en tiempos de nacionalismo y raciales en la era moderna. Esta capacidad de adaptación es precisamente lo que lo ha hecho tan resistente al paso del tiempo. Las causas del antisemitismo son tan variadas como sus manifestaciones. En algunas épocas, la diferencia religiosa bastó para provocar persecuciones. En otras, fueron los roles económicos impuestos a los judíos, como prestamistas, cuando a los cristianos se les prohibía la usura, los que generaron resentimiento. A veces, el simple hecho de constituir una minoría visible con costumbres diferentes fue suficiente para convertirlos en chivos expiatorios durante tiempos difíciles. Lo más desconcertante del antisemitismo es su persistencia incluso en sociedades donde los judíos representaban una población ínfima o en lugares donde nunca hubo comunidades judías significativas. Esta paradoja revela que más allá de los encuentros reales entre judíos y no judíos, el antisemitismo ha funcionado como una poderosa mitología, un conjunto de ideas transmitidas de generación en generación que sobreviven incluso en ausencia de aquellos a quienes pretenden describir. La historia de Sara, una comerciante judía en la Alejandría del siglo I, podría ilustrar las primeras manifestaciones del antisemitismo. Cada mañana, mientras preparaba su puesto en el mercado, escuchaba los rumores: que los judíos adoraban la cabeza de un asno, que odiaban a todos los no judíos, que practicaban rituales extraños. Estas calumnias, recogidas por escritores como Maneto hacia el 270 a.C., constituyen las primeras semillas documentadas del antisemitismo. En el Egipto ptolemaico, donde la comunidad judía era numerosa y próspera, surgieron los primeros escritos específicamente antijudíos. El sacerdote egipcio Maneto elaboró una historia alternativa del Éxodo, describiendo a los judíos no como esclavos liberados, sino como leprosos expulsados. Esta narrativa buscaba deslegitimar las tradiciones judías y presentarlos como impuros y peligrosos, un tema que resurgiría constantemente en la historia del antisemitismo.
El mundo greco-romano tenía una relación compleja con los judíos. Un estudio de autores clásicos muestra que aproximadamente el 18% expresaba opiniones favorables hacia los judíos. El 59% mantenía una postura neutral y el 23% manifestaba opiniones desfavorables. Entre las críticas más comunes estaban el exclusivismo judío, su rechazo a adorar a los dioses locales, sus leyes dietéticas que limitaban la comensalidad con gentiles y su observancia del Shabbat, vista por algunos romanos como signo de pereza. Algunos historiadores debaten si podemos hablar propiamente de antisemitismo en la antigüedad, ya que el concepto moderno de raza no existía entonces. Preferirían hablar de antijudaísmo, un rechazo basado principalmente en diferencias religiosas y culturales. Sin embargo, lo cierto es que ya en esta época temprana vemos formarse estereotipos negativos que perdurarán. La acusación de misantropía, odio hacia la humanidad, superstición y separatismo. La resistencia judía a la asimilación cultural helenística provocó conflictos como la rebelión de los macabeos, 167-160 a.C., cuando los judíos se levantaron contra los intentos del rey Antíoco IV Epífanes de prohibir prácticas judías. Estos enfrentamientos reforzaron la imagen de los judíos como un pueblo obstinado y rebelde, un estereotipo que se mantendría durante siglos. La diáspora judía, extendida por todo el Mediterráneo, se enfrentaba así a una mezcla de curiosidad, respeto y creciente hostilidad. Yoram nunca olvidaría aquel día de mayo de 1096. Como muchos judíos de Worms, había escuchado rumores sobre las violencias contra comunidades judías mientras los cruzados avanzaban hacia Tierra Santa. Pero nada lo preparó para el horror de ver a una turba irrumpir en su ciudad, incitada por predicadores que clamaban: ¿por qué ir hasta Jerusalén para combatir a los enemigos de Cristo cuando los asesinos de Cristo viven entre nosotros? La masacre que siguió fue apenas un episodio de la nueva era de persecuciones que inauguraron las cruzadas. El cristianismo medieval desarrolló lo que el historiador Jules Isaac llamó los enseñamientos del desprecio. Estos incluían la acusación de deicidio, matar a Dios, por la crucifixión de Jesús. La idea de un judaísmo degenerado que había perdido su propósito tras el surgimiento del cristianismo, y la creencia de que la dispersión de los judíos era un castigo divino por rechazar a Cristo. Estas enseñanzas, repetidas en sermones y representaciones artísticas, crearon un clima de hostilidad contra los judíos en toda Europa. Las cruzadas marcaron un punto de inflexión, lo que comenzó en 1095 como un llamado del Papa Urbano II para liberar Jerusalén, desató una ola de violencia contra las comunidades judías europeas. En ciudades como Worms, Mainz y Colonia, multitudes atacaron barrios judíos enteros, ofreciendo a sus habitantes la elección entre conversión o muerte. Miles prefirieron el suicidio colectivo antes que abandonar su fe. Estas masacres, justificadas con el argumento de vengar a Cristo, establecieron un peligroso precedente. Durante este período surgieron algunos de los estereotipos más persistentes sobre los judíos, confinados a profesiones como el préstamo de dinero, permitido a los judíos cuando la Iglesia prohibía la usura a los cristianos. Se consolidó la imagen del judío avaro y explotador. Aparecieron calumnias como la del libelo de sangre, acusación de que los judíos mataban niños cristianos para usar su sangre en rituales, cuyo primer caso documentado ocurrió en Norwich en 1144, y la profanación de la hostia consagrada. Estas acusaciones provocaron pogromos que diezmaron comunidades enteras. Las restricciones legales se multiplicaron. El Cuarto Concilio de Letrán, 215, impuso a los judíos vestimentas distintivas
y limitó su interacción con cristianos. En 1240, el Talmud fue quemado públicamente en París tras un juicio que lo declaró blasfemo. Las expulsiones masivas comenzaron de Inglaterra en 1290, de Francia en 1306 y nuevamente en 1394 y finalmente de España en 1492, donde la Inquisición introdujo además el concepto de limpieza de sangre, un protorracismo que perseguía incluso a los conversos de origen judío. La Edad Media transformó así el antijudaísmo religioso en un sistema integral de persecución que afectaba todos los aspectos de la vida. Viena, 1897. En las calles de la capital imperial, los carteles electorales del Partido Social Cristiano mostraban el rostro de Karl Lueger, un político carismático que había convertido el antisemitismo en su bandera. Viena no debe convertirse en la nueva Jerusalén, proclamaba a las multitudes entusiastas. Entre ellas, un joven artista fracasado llamado Adolf Hitler observaba con atención. La semilla del odio encontraba terreno fértil en la modernidad, precisamente cuando muchos creían que la Ilustración había desterrado los prejuicios medievales. La Ilustración y la Revolución Francesa habían traído consigo la emancipación legal de los judíos en muchos países europeos. Paradójicamente, este mismo periodo vio surgir nuevas formas de crítica a los judíos, ahora desde una perspectiva secular. Figuras como Voltaire, aun siendo defensores de la tolerancia religiosa, expresaban opiniones negativas sobre los judíos, considerándolos atrasados o supersticiosos. La contradicción resultaba evidente. Se les permitía la ciudadanía plena, pero se esperaba que abandonaran su identidad distinta. El siglo XIX trajo consigo la transformación más peligrosa, el antisemitismo racial. Wilhelm Marr no solo acuñó el término antisemitismo en 1879, sino que fundó la Liga Antisemita, declarando que los judíos constituían una raza diferente e inferior a la aria. Esta teoría pretendía tener base científica, aunque carecía completamente de fundamento biológico. Richard Wagner, el célebre compositor, popularizó estas ideas con su ensayo El judaísmo en la música, 1850, argumentando que los judíos eran incapaces de crear verdadero arte por su supuesta naturaleza racial. El antisemitismo encontró su Biblia en los infames Protocolos de los Sabios de Sion, fabricados por la policía secreta rusa en la década de 1890. Este documento falsificado pretendía revelar un plan judío para la dominación mundial, combinando viejos prejuicios con nuevos temores sobre la modernización y el capitalismo. A pesar de ser desenmascarado como una falsificación en 1921, los protocolos se difundieron globalmente, inspirando desde Henry Ford en Estados Unidos hasta los nazis en Alemania, y continúan circulando en Internet hasta nuestros días. El antisemitismo se convirtió en herramienta política efectiva. En Viena, Karl Lueger ganó la alcaldía utilizando retórica antisemita, demostrando cómo el odio podía movilizar votantes en la era de la política de masas. En la Francia de 1894, el caso Dreyfus, un oficial judío falsamente acusado de traición, dividió al país entre defensores y detractores de los valores republicanos. Estos conflictos revelaban una verdad inquietante. Lejos de desaparecer con la modernidad, el antisemitismo se había adaptado y fortalecido, preparando el terreno para las catástrofes del siglo XX. Moscú, 1953. La prensa soviética bullía con noticias sobre el complot de los médicos, supuestamente judíos en su mayoría, acusados de planear el asesinato de líderes soviéticos. Las persecuciones antijudías, ahora disfrazadas como lucha contra el cosmopolitismo y el sionismo, demostraban una realidad sorprendente.
Ni siquiera el horror del Holocausto, con sus 6 millones de víctimas judías, había logrado erradicar el antisemitismo. ¿Cómo era posible que este odio sobreviviera incluso a su manifestación más extrema? La realidad de posguerra resultó desconcertante para quienes esperaban que la revelación de los campos de exterminio nazis pusiera fin al antisemitismo. En la Unión Soviética, Stalin lanzó campañas contra el cosmopolitismo sin raíces, un eufemismo para señalar a los judíos, y el sionismo, culminando en el mencionado complot de los médicos y la ejecución de importantes figuras judías de la cultura soviética. La retórica había cambiado, ya no se hablaba de raza judía, sino de conspiraciones sionistas, pero la esencia discriminatoria permanecía intacta. En el mundo árabe, el conflicto israelo-palestino catalizó la difusión del antisemitismo. Textos como los Protocolos de los Sabios de Sion fueron traducidos y ampliamente distribuidos. La propaganda antijudía frecuentemente mezclaba elementos del antisemitismo europeo con narrativas anticoloniales y religiosas. El resultado fue paradójico. Comunidades judías que habían vivido durante siglos en países musulmanes, a menudo en mejores condiciones que en Europa, sufrieron persecuciones que llevaron a su éxodo masivo entre 1948 y 1970. La era digital ha traído consigo nuevas manifestaciones del antisemitismo. La negación del Holocausto encontró en Internet una plataforma ideal para difundirse, desafiando la evidencia histórica documentada. Las redes sociales han facilitado la propagación de teorías conspirativas que sitúan a los judíos detrás de crisis financieras, pandemias o conflictos geopolíticos. El anonimato en línea ha permitido que discursos de odio que habían sido marginados en la esfera pública tradicional encuentren nuevas audiencias. Las estadísticas recientes muestran un preocupante resurgimiento de incidentes antisemitas en numerosos países. Ataques a sinagogas, profanación de cementerios judíos y agresiones físicas demuestran que el antisemitismo no es meramente un fenómeno virtual o retórico. La persistencia de este odio, incluso después de haber presenciado sus consecuencias más devastadoras, plantea interrogantes profundos sobre la capacidad humana para aprender de la historia y sobre la efectividad de las políticas educativas y legales implementadas desde 1945. Cuando Elena, profesora de historia, preguntó a sus estudiantes qué creían que motivaba el antisemitismo, las respuestas fueron tan variadas como reveladoras. Es por la religión, dijo uno. Por la envidia económica, añadió otra. Porque necesitamos enemigos imaginarios, reflexionó un tercero. Esta diversidad de respuestas refleja precisamente la complejidad del fenómeno. El antisemitismo no tiene una causa única, sino múltiples raíces entrelazadas que explican su extraordinaria persistencia a través de contextos históricos radicalmente diferentes. Los factores religiosos constituyeron la base histórica inicial del antisemitismo en el mundo occidental. La acusación de deicidio, la idea de que los judíos mataron a Cristo, ignoraba tanto el contexto histórico, la crucifixión como método romano de ejecución, como el hecho de que Jesús y sus seguidores eran ellos mismos judíos. Las diferencias teológicas, como el rechazo judío a aceptar a Jesús como Mesías, se interpretaron no como posiciones legítimas, sino como obstinación o ceguera espiritual. Estas narrativas religiosas crearon un marco interpretativo que sobrevivió incluso a la secularización de las sociedades europeas. Los factores económicos han sido igualmente significativos. Cuando las restricciones medievales empujaron a muchos judíos hacia profesiones como el préstamo de dinero, prohibido a los cristianos por la doctrina contra la usura, se generó un círculo vicioso. Los judíos fueron estereotipados como avaros
y explotadores precisamente por ejercer los únicos oficios que se les permitían. Más tarde, figuras prominentes judías en la banca o las finanzas fueron señaladas como prueba de una supuesta dominación económica, ignorando a la inmensa mayoría de judíos que vivían en condiciones modestas o de pobreza. Los factores políticos y sociales revelan cómo el antisemitismo ha funcionado como mecanismo de control social. En momentos de crisis, hambrunas, epidemias, derrotas militares o colapsos económicos, los judíos han servido frecuentemente como chivos expiatorios convenientes. Los gobernantes podían desviar el descontento popular hacia esta minoría visible en lugar de enfrentar críticas a su propia gestión. El antisemitismo político del siglo XIX demostró la efectividad electoral de este recurso, creando enemigos internos que podían ser culpados de los problemas nacionales. Las explicaciones psicológicas ofrecen perspectivas complementarias. El miedo al otro, la necesidad de simplificar realidades complejas mediante teorías conspirativas y la búsqueda de coherencia en un mundo caótico han contribuido al atractivo del antisemitismo. El judío como figura simultáneamente familiar y extraña, integrada pero diferente, ha servido como pantalla perfecta para proyectar ansiedades colectivas. El hecho de que el antisemitismo incorpore elementos contradictorios, acusar a los judíos de ser simultáneamente capitalistas y comunistas, o demasiado aislacionistas y demasiado asimilados, sugiere que responde más a necesidades psicológicas que a observaciones racionales. Sara recuerda cómo su abuela, superviviente de Auschwitz, siempre guardaba una maleta pequeña con documentos esenciales y algo de dinero, lista para partir en cualquier momento. «Nunca se sabe cuándo tendremos que irnos de nuevo», solía decir. Esta anécdota, compartida por muchos descendientes de supervivientes, ilustra una de las marcas más profundas que el antisemitismo ha dejado en la conciencia colectiva judía. La sensación persistente de precariedad, de que la seguridad puede desvanecerse en cualquier momento, sin importar cuán integrados o aceptados parezcan estar. Los efectos demográficos del antisemitismo han sido devastadores y duraderos. Los pogromos en la Rusia zarista provocaron la emigración masiva de judíos hacia América. Las expulsiones medievales redibujaron el mapa de las comunidades judías en Europa. El Holocausto exterminó a 2/3 de los judíos europeos, destruyendo centros culturales milenarios como los de Polonia y Lituania. Más recientemente, la persecución en países árabes tras la creación de Israel provocó el éxodo de comunidades sefardíes y misrajíes que habían existido durante siglos. Estos desplazamientos forzados han fragmentado familias y alterado irreversiblemente la distribución geográfica de la población judía mundial. Las respuestas culturales al antisemitismo han sido sorprendentemente diversas y fructíferas. La literatura judía moderna, desde Sholem Aleichem hasta Philip Roth, ha explorado las complejidades de la identidad judía en un mundo hostil. El humor judío, con su característica autoironía, ha servido como mecanismo de defensa y forma de procesamiento del trauma colectivo. El arte y la música judíos han incorporado elementos de las experiencias de persecución y resistencia. Quizás paradójicamente, la adversidad ha estimulado una extraordinaria creatividad cultural que ha enriquecido no solo a las comunidades judías, sino a la cultura mundial. En el ámbito intelectual, el antisemitismo ha influido profundamente en el pensamiento judío moderno. Filósofos como Theodor Adorno analizaron las raíces psicológicas del prejuicio. Hannah Arendt exploró la banalidad del mal tras presenciar el juicio de Adolf Eichmann. La experiencia del antisemitismo ha llevado a pensadores judíos a desarrollar perspectivas originales sobre temas como la justicia, la identidad y la otredad.
No es coincidencia que muchos fundadores del psicoanálisis, como Freud, fueran judíos, confrontando las dinámicas del prejuicio en la Viena antisemita de principios del siglo XX. La resiliencia y resistencia judías han adoptado múltiples formas. El sionismo surgió como respuesta política al antisemitismo europeo, buscando crear un refugio nacional para un pueblo perseguido. Otras respuestas incluyeron el bundismo, que defendía la autonomía cultural judía en la diáspora, y diversos movimientos que promovían la integración completa. Durante el Holocausto, la resistencia abarcó desde levantamientos armados como el del gueto de Varsovia, hasta formas cotidianas de preservación cultural, como escuelas clandestinas o la observancia religiosa secreta. Esta diversidad de respuestas refleja la complejidad de una comunidad que nunca ha sido monolítica en sus estrategias de supervivencia. Cuando Daniel, rabino en una pequeña comunidad española, recibió una llamada informándole que la sinagoga había sido vandalizada con grafitis antisemitas, no esperaba lo que sucedería después. Al día siguiente, cientos de vecinos no judíos se presentaron con cepillos y productos de limpieza. No permitiremos que el odio tenga la última palabra en nuestra ciudad, declaró el alcalde. Esta historia, ocurrida en 2019, ejemplifica una verdad esperanzadora. Junto a la persistencia del antisemitismo, también existe una creciente conciencia sobre la necesidad de combatirlo activamente. El marco legal internacional contra el antisemitismo se ha fortalecido significativamente desde 1945. La Declaración Universal de Derechos Humanos estableció principios fundamentales contra la discriminación. Más recientemente, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA, ha promovido una definición operativa del antisemitismo adoptada por numerosos países y organizaciones. Esta definición incluye manifestaciones clásicas del antisemitismo, pero también formas contemporáneas, como ciertos tipos de crítica a Israel cuando aplican estándares diferentes a los exigidos a otros estados. Estas herramientas legales proporcionan un marco para identificar y combatir el antisemitismo en sus diversas manifestaciones. La educación sobre el Holocausto y el antisemitismo constituye una estrategia fundamental. Museos como Yad Vashem en Israel, el Museo Memorial del Holocausto en Washington, D.C., o la Casa de Ana Frank en Ámsterdam reciben millones de visitantes anualmente. Programas educativos en escuelas de todo el mundo buscan sensibilizar a las nuevas generaciones sobre los peligros del prejuicio. Testimonios de supervivientes, preservados en archivos digitales, permiten un contacto directo con la historia, incluso cuando los testigos ya no estén. La premisa es simple pero poderosa. Conocer la historia del antisemitismo es el primer paso para evitar su repetición. El diálogo interreligioso ha emergido como herramienta invaluable. La Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, 1965, marcó un punto de inflexión al repudiar la acusación de deicidio contra los judíos y reconocer el valor permanente del judaísmo. Desde entonces, líderes religiosos judíos, cristianos y musulmanes han establecido foros de diálogo que abordan malentendidos históricos y promueven el respeto mutuo. Estas iniciativas reconocen que las interpretaciones religiosas han jugado un papel crucial en la historia del antisemitismo y, por tanto, las comunidades religiosas tienen una responsabilidad especial en su combate. Las nuevas tecnologías ofrecen tanto desafíos como oportunidades. Si bien Internet ha facilitado la propagación de discursos antisemitas, también ha permitido desarrollar herramientas innovadoras para combatirlos. Algoritmos de inteligencia artificial identifican y alertan sobre contenido de odio en redes sociales. Plataformas educativas digitales alcanzan audiencias globales con mensajes de tolerancia,
comunidades virtuales conectan a personas comprometidas con la lucha contra el antisemitismo, permitiéndoles compartir recursos y estrategias. La batalla contra el prejuicio se libra ahora tanto en el espacio digital como en el físico, requiriendo enfoques adaptados a esta nueva realidad. El café judío en el centro de Copenhague tenía guardias armados en la entrada. La escuela judía de Marsella aconsejaba a sus estudiantes no usar kipá en público. La sinagoga de Pittsburgh, donde 11 personas fueron asesinadas en 2018, había reforzado sus medidas de seguridad tras recibir amenazas. Estos ejemplos, tomados de diferentes países y continentes, dibujan un panorama inquietante. En pleno siglo XXI, ser visiblemente judío sigue implicando riesgos en muchas partes del mundo. ¿Cómo entender el estado actual del antisemitismo y qué estrategias resultan más prometedoras para combatirlo? Las tendencias recientes muestran patrones contradictorios. Por un lado, encuestas revelan que las actitudes antisemitas tradicionales han disminuido en muchas sociedades occidentales durante las últimas décadas. Por otro, los incidentes antisemitas violentos han aumentado alarmantemente en los últimos años, desde ataques terroristas hasta vandalismo cotidiano. El odio online se ha intensificado, con plataformas digitales sirviendo como amplificadores de discursos extremistas. Este contraste sugiere que, aunque el antisemitismo abierto es rechazado por la mayoría, grupos radicalizados encuentran en Internet espacios para organizarse y actuar. Las crisis globales recientes han demostrado la persistente tendencia a culpar a los judíos por desastres colectivos. Durante la pandemia de COVID-19, teorías conspirativas antisemitas florecieron en redes sociales acusando a judíos prominentes de crear o propagar el virus deliberadamente. Conflictos políticos, especialmente en Oriente Medio, frecuentemente desencadenan oleadas de antisemitismo que afectan a comunidades judías desconectadas de dichos conflictos. Estas dinámicas revelan cómo el antisemitismo sigue funcionando como un virus ideológico que muta para adaptarse a nuevos contextos, encontrando en cada crisis una oportunidad para resurgir. Las estrategias de prevención más efectivas combinan múltiples enfoques. La educación sigue siendo fundamental, especialmente cuando incorpora contacto directo entre grupos diversos y desarrolla pensamiento crítico frente a estereotipos. La legislación contra discursos de odio y crímenes motivados por prejuicios proporciona herramientas necesarias, aunque insuficientes por sí solas. El diálogo interreligioso e intercultural ha demostrado su capacidad para transformar percepciones arraigadas. Quizás más importante aún es el activismo ciudadano, como demuestran iniciativas como las cenas de Shabbat solidarias, organizadas tras ataques antisemitas, donde no judíos acompañan a comunidades afectadas en señal de apoyo. El panorama es complejo, pero no desprovisto de esperanza. Si bien el antisemitismo ha demostrado una inquietante capacidad de adaptación, también es cierto que nunca antes tantas personas y organizaciones han estado tan comprometidas con combatirlo. La creciente conciencia sobre los mecanismos psicológicos y sociales que alimentan el prejuicio permite desarrollar estrategias más efectivas. El desafío consiste en mantener la vigilancia sin normalizar la violencia, en reconocer la gravedad del problema sin caer en el fatalismo y en construir alianzas amplias que trasciendan divisiones políticas y religiosas en la lucha contra todas las formas de odio. Cuando Yusuf al-Qaradawi, influyente teólogo musulmán, declaró en televisión que Hitler fue un instrumento divino para castigar a los judíos, muchos espectadores musulmanes se sintieron incómodos. Mohamed, un estudiante en El Cairo, se preguntaba, ¿cómo conciliar esto con lo que aprendí sobre la Constitución de Medina,
donde el profeta Muhammad estableció un pacto de convivencia con tribus judías. Esta contradicción refleja la compleja realidad del antisemitismo en contextos islámicos, donde confluyen tradiciones religiosas con influencias políticas modernas y el conflicto israelo-palestino. El contexto histórico es fundamental para entender esta complejidad. El Corán contiene referencias tanto positivas como negativas a los judíos. Algunos versículos critican a comunidades judías contemporáneas al profeta Muhammad, mientras otros reconocen el valor espiritual del judaísmo. La Constitución de Medina, 622 d.C., uno de los primeros documentos políticos islámicos, establecía la coexistencia pacífica entre musulmanes y judíos, reconociendo a estos últimos como parte de una comunidad plural. Durante siglos, los judíos vivieron en tierras islámicas como dhimmis, comunidades protegidas, con restricciones significativas, pero generalmente en mejores condiciones que en la Europa cristiana medieval. Las manifestaciones modernas del antisemitismo en el mundo islámico reflejan una fusión problemática de influencias. El antisemitismo racial europeo fue importado a principios del siglo XX, encontrando eco en algunos círculos intelectuales y políticos. Los protocolos de los sabios de Sion fueron traducidos y ampliamente difundidos. El conflicto israelo-palestino ha catalizado sentimientos antijudíos, a menudo difuminando las distinciones entre antisionismo y antisemitismo. Regímenes autoritarios han encontrado conveniente desviar el descontento popular hacia un supuesto enemigo externo, fomentando teorías conspirativas antisemitas a través de medios estatales. Las estadísticas revelan tendencias preocupantes pero no homogéneas. Un estudio de 2023 mostró que el 26% de los musulmanes alemanes mantenían creencias antisemitas, comparado con el 16% de la población general. En Reino Unido, una encuesta de 2016 encontró que el 55% de los musulmanes sostenían al menos una visión considerada antisemita. Sin embargo, estos datos varían significativamente según factores como nivel educativo, edad y país de origen, demostrando que no existe un antisemitismo islámico monolítico, sino un fenómeno influenciado por múltiples variables sociales, educativas y políticas. Los esfuerzos para combatir el antisemitismo en contextos islámicos son diversos y prometedores. Organizaciones como Islamic Networks Group, ING, promueven el diálogo judeo-musulmán y desarrollan materiales educativos que cuestionan estereotipos. Académicos musulmanes como Mehnaz Afridi trabajan para recuperar historias de coexistencia judeo-musulmana y desafiar narrativas simplistas. Iniciativas como Muslims Against Antisemitism en Reino Unido o Imams contra el antisemitismo en Francia demuestran el compromiso de muchos líderes musulmanes con combatir prejuicios en sus comunidades. Estos esfuerzos reconocen que la lucha contra el antisemitismo beneficia no solo a los judíos, sino a las propias sociedades musulmanas, frecuentemente afectadas por otras formas de intolerancia y polarización.